Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es SPD. SPD es Serial Presence Detect. Es una forma estándar que va a utilizar nuestra memoria para comunicarse con nuestra placa madre. Todas las memorias RAM tienen este chipcito, que esto es una memoria EEPROM. Esto es una memoria que almacena los datos de esta memoria. Tenemos una memoria adentro de una memoria. Curioso, ¿no? Bueno, esta memoria contiene lo que es, aquí tenemos otra que está justo abajo de la etiqueta, contiene lo que es la información de fabricante, la frecuencia de trabajo, los timings de esta memoria. Y esta memoria, esta EEPROM, va a ser accesada por nuestra placa madre para determinar si las informaciones que están ahí son compatibles con nuestra máquina. Durante el proceso de arranque del equipo, una de las etapas que hace la placa madre es corroborar que la memoria que nosotros pusimos en el módulo sea compatible. Si no es compatible, el equipo no va a dar imagen. Ojo, hay detalles que seguramente ustedes lo habrán visto, principalmente en desktop. A veces ponemos una memoria con estas características, esta Corsair 1333 con estos timings, y nuestro equipo no muestra imagen. Sacamos esta memoria y ponemos otra, con la misma frecuencia, con los mismos timings, capaz que hasta de la misma capacidad, y el equipo empieza a mostrar imagen. A veces ese tipo de detalles de incompatibilidades es corregido con una actualización de BIOS. ¿Por qué? Porque de la misma forma que también sabrán que algunos equipos, algunas notebooks, por ejemplo, cuando le cambiamos la placa Wi-Fi, no inicia más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una lista, digamos, de compatibilidades. ¿Cuál es la placa Wi-Fi que tiene que ir en este equipo? Eso, en el caso de las placas de Wi-Fi, se determina como whitelist. Si este modelo está en la whitelist, está aceptado, está permitido. De la misma forma, vamos a tener detalles de qué memorias están permitidas para nuestro equipo. Para maximizar la compatibilidad, a veces salen nuevas actualizaciones de BIOS. Con eso, nuestra BIOS sabe que puede aceptar un rango mayor de memorias, una cantidad mayor de memorias de distintos fabricantes. Bien, vamos un poquito a ver justamente lo que es el SPD. Captura de pantalla, acá llegamos. En español podemos ver Serial Presence Detect SPD hace referencia a un estándar para proporcionar información automáticamente acerca de un módulo de memoria RAM. Esta es la versión con comunicación serial. Existe una contraparte con comunicación en paralelo. Nosotros lo que vamos a estudiar es esto, SPD, que es lo que vas a encontrar en notebooks, en netbooks, en desktop. Las memorias RAM de hoy en día se manejan con SPD para comunicarse con nuestra placa. En inglés podemos encontrar más información, normalmente siempre es así, donde explica exactamente lo mismo, que va automáticamente a proveer información de nuestro módulo de memoria, y explica que cuando una computadora moderna común y corriente es encendida, empieza una secuencia de POST. POST es una secuencia de pruebas, de testeos, de chequeos o una secuencia de arranque que se genera cuando encendemos el equipo para determinar si está todo en orden para que el equipo pueda empezar a trabajar y mostrar imagen en nuestra pantalla. Desde mediados de los 90, este proceso incluye automáticamente la configuración del hardware. SPD es una característica de hardware de la memoria que hace posible saber qué memoria es la que nosotros pusimos en nuestro banco de memoria, en nuestro zócalo. Aquí también tenemos varias informaciones con respecto al contenido de esta EEPROM. Acá para lo que es SDRAM, más abajo para lo que es DDR SDRAM y para DDR2 SDRAM, que es justamente lo que nosotros vamos a ver ahora. Pero está presente también en las demás. Aquí tenemos DDR3 SDRAM y no sé si tenemos alguna otra, no. Pero está presente también en la DDR3L, está presente en todo lo que son las memorias modernas. Esto en sí no nos interesa mucho porque no
no vamos a hablar de programación. No me interesa tanto saber cuál es el código de la BIOS que me va a restringir una memoria acorde a lo que encuentre acá. Ni tampoco me interesa mucho saber cómo voy a escribir este código para que una BIOS me acepte una memoria o no. Esto ya va más a programación. Sin embargo, vamos a ver más adelante algunos detalles que son interesantes saberlo para que nos pueden servir, digamos que son tips que nos pueden servir para aumentar la compatibilidad de nuestras memorias. Esto también es muy utilizado en el caso de los overclockers. La gente que hace overclock muchas veces trabaja sobre el contenido de esta EEPROM para poder aumentar lo que es la frecuencia de la memoria, por ejemplo, ¿bien? O cambiar sus timings, etcétera. Exigir la memoria. Ahora, si nosotros nos fijamos, venimos acá a un diagrama en bloques, que esto está muy interesante, para ver cómo va a trabajar esto. Esta máquina inclusive ya trabaja con lo que es DDR3 y tiene un control de memoria por parte del procesador. El procesador tiene un controlador de memoria interno para poder escribir y leer en la memoria, controlar la memoria RAM. Si vamos a la página de lo que es la memoria RAM, aquí llegamos. Vamos a ver que tenemos unos terminales dedicados justamente, aquí están, aquí los ubiqué, unos terminales dedicados justamente a lo que es comunicación serial. Esto va a trabajar con el protocolo SM-BUS. Por algún motivo este PDF justamente está asegurado y no me deja dibujar, pero aquí pueden ver P clock SMB, P dat SMB. Esto es clocks y data, clock y data. Y con esto vamos a tener comunicación I al cuadrado C con los parámetros de el SM-BUS para poder leer el contenido de nuestra memoria EEPROM. ¿Para dónde van estos datos? Vamos a buscar PCLK-SMB. Siguiente, siguiente. Siguiente, 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 siguiente. Aquí ya encontramos que nuestro puente sur, nuestro SB820, es quien justamente tiene sus terminales de comunicación bidireccional para poder trabajar con lo que es esta información que le va a llegar por SM-BUS. Bien, si seguimos más adelante, posiblemente vamos a encontrar que esto también va para otros lados. Aquí, por ejemplo, tenemos el Mini PCI Express. Y en este caso de este equipo va para lo que es Mini PCI Express, para los módulos de memoria, y el máster es nuestro puente sur. Subiendo al diagrama en bloques para que puedan ver, sacamos el zoom, nuestro máster, que es el puente sur, en determinado momento va por medio de la línea SM-BUS, que es una línea de comunicación I al cuadrado C con parámetros para trabajar con SM-BUS, ¿no? Este Sobridge trabaja interpretando esos datos, es un máster, se va a comunicar con los módulos de memoria, va a tener un puentecito para acá, que no está dibujado aquí en el diagrama en bloques, va a tener un puentecito para acá, para cuando necesite poder acceder a esta información, y también, como hemos visto, se va a poder comunicar con este zócalo por esa misma línea de comunicación. ¿Cómo va a ser? Si recordamos, cuando vimos la parte del I al cuadrado C del SM-BUS,
nosotros podemos tener varios slaves, varios esclavos en la misma línea. Cuando el Sobridge diga quiero hablar con la wireless LAN, este se calla la boca, este va a responder. Pero cuando el Sobridge diga quiero hablar con los módulos de memoria porque quiero que se me presenten, este va a hablar y este se va a callar la boca. Una cosa por vez. Una vez que esta información ya haya sido transferida, esta información tiene que ser procesada. Esta información tiene que ser compatible con lo que tenemos aquí adentro. Después, si esta información es la información de nuestra memoria, de nuestra EEPROM, de nuestra SPD, es compatible con los parámetros que tenemos dentro de nuestra BIOS, va a llegar la información necesaria al procesador para que éste empiece a entregarle, por ejemplo, lo que es clock. Va a llegar los parámetros, van a llegar aquí para que el procesador pueda controlar esta memoria. Digamos que la memoria es, supongamos que es un caballito que no sabemos cómo domarlo, y la información sobre cómo domarla le va a venir desde acá abajo hasta acá arriba al procesador, para decirle hace esto, hace esto, hace esto, y te vas a poder comunicar con esta persona. Le van a enseñar, o mejor dicho, como ya dije otra vez, le van a enseñar el idioma que habla esta memoria, porque hasta ahora el procesador habla un idioma y la memoria habla otro. El procesador dice, por favor, ¿alguien me puede decir cómo hablo con esta loca porque no me entiendo? Entonces, estos componentes se encargan de definir cuál es el idioma, sube la información y dice, procesador, probá de hablarle en ruso. Le habla en ruso y empieza a funcionar. Si por ejemplo esto tiene un idioma que es incompatible, si esta memoria habla en ruso y en mi BIOS dice no aceptar memorias que hablan en ruso, solo aceptar memorias que hablan en inglés o en portugués, entonces la secuencia de arranque se para porque mi procesador solo habla en inglés o en portugués, porque así lo dijo mi BIOS. Pero si logra tener una compatibilidad de idiomas, sube la información y le dice, hey micro, háblale en tal idioma, en ese entiende. Se empiezan a comunicar y funciona. El primer paso que vamos a tener entonces es, durante la secuencia de post, mi master va a tener que leer esta EEPROM. Si ocurre todo como corresponde, el paso final, digamos, o mejor dicho, un paso ya avanzado, sería que este procesador va a enviarle clock a mi memoria RAM. Con eso podemos decir que la secuencia de inicio está prosiguiendo. Y más importante que eso, ¿cómo le va a llegar la información a este procesador? ¿De qué idioma tiene que hablar? ¿Por dónde le va a llegar? ¿Por el aire inalámbrico? No, le va a tener que llegar por algún lado. Le va a llegar por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Entonces, ya podemos definir, en el momento que tenemos clock en nuestra memoria RAM, podemos definir que al menos parcialmente BIOS está trabajando, EC está trabajando, Sobridge está trabajando, Northbridge está trabajando, CPU está trabajando y las memorias lograron identificarse. Miren todo con una medición, con una única medición, todo lo que podemos interpretar. Imaginen la cantidad de veces que podemos dejar de hacer un revaling de gusto, o por lo menos prestar atención en otros detalles antes de pasar a algo más agresivo, digamos, haciendo una única medición. Porque de la misma forma, si yo sé que este módulo de memoria nunca intentaron leerlo, eso quiere decir que mi secuencia de post se frenó. ¿Por qué mi secuencia de post se frenó? Porque hay algún problema en estos señoritos. No, procesador, puente norte, puente sur, KBC, BIOS, hay algún problema aquí, mi secuencia de post se frenó. Y ahí sí podríamos llegar a pensar que tenemos algún componente dañado. Pero a principio, solo de tener clock aquí, ya sabemos que la secuencia de post está en un estado bastante avanzado, digamos.
o no sé si no cabe poner un porcentaje, pero podemos definir que todos los componentes ya se pusieron a trabajar y eso es muy bueno. Además, si logramos tener clock aquí, también vamos a definir que el procesador está trabajando como corresponde, su FSB está llegando como corresponde, la PLL está trabajando como corresponde y está sacando el clock. Recuerden el video de PLL, esto va a recibir un FSB que internamente va a ser multiplicado, el FSB, la frecuencia base, el base clock, va a recibir una frecuencia base, un base clock, que internamente en la PLL del procesador, en una de las PLLs del procesador, va a ser multiplicado ese base clock para transformarse en el clock que pida mi memoria, que va a ser bastante más alto. Los base clocks, nosotros normalmente vamos a encontrar base clock de 100, 133, 200 MHz. Sin embargo, en las memorias vamos a encontrar clocks mucho más altos. Recuerden que las memorias están arriba del gigahertz. Están en más de 1000 MHz. Bien, esta es la base, este es el principio base. Ahora vamos a hacer un pequeño corte para que esto no quede tan largo, no pongamos tanta teoría y ya nos vamos a la práctica. Nos vamos aquí a ver con esta placa cómo va a trabajar esto. Vamos a poder analizarlo. Obviamente en esta placa, quien va a controlar la memoria y quien le va a generar este clock va a ser nuestro puente norte, nuestro GMSH, que tiene su controlador de memoria integrado y él va a ser el que va a poder enviarle un clock. Siempre cuando puente sur pida para leer, siempre cuando esa información que llegó hasta aquí esté acorde a lo que hay aquí, acá ya puedo dibujar, esté acorde a lo que hay aquí, SPI ROM, y siempre cuando las líneas de comunicación funcionen correctamente para que todo esto pueda ser procesado y el clock pueda llegar a un buen puerto. Bien, obviamente acá ya estamos hablando de procesamiento de datos y también vamos a tener esta comunicación presente. Miren, nuevamente diciendo una señal, un clock que de hecho nunca fue analizado en algún curso, al menos así lo entiendo yo. Esta línea de clock no fue analizada, al menos no tengo conocimiento de eso. Y solo con esto ya es un tip importantísimo para definir que toda esta comunicación ha funcionado. Miren qué porcentaje inmenso de mi placa está funcionando. Bien, esto nos salva de cometer muchos errores. Vamos a cortar por acá y como les dije, ahora vámonos a la práctica, que es la parte más divertida, que es la parte que más nos va a enseñar.